Nuestra próxima invitada va a abordar justamente esta declaración del presidente de Cuba, Raúl Castro, respecto a que sería un acto irracional construir un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, pero no solamente para México, sino para toda la región. Hay un artículo que escribió Jorge Castañeda, el ex canciller mexicano, y Eunice Rendón, nuestra invitada, respecto al índice de deportaciones que se dio durante la administración de Barack Obama. Y justamente en ese número de la revista Nexos se habla de que la administración de Enrique Peña Nieto tenía 11 módulos desde donde recibía migrantes deportados, 2 vuelos semanales a la Ciudad de México, y que en ese momento no se daban abasto. Sin embargo, se prevé que la deportación de mexicanos desde Estados Unidos hacia territorio mexicano sea una situación sin precedentes. Ahora, también vamos a abordar el tema de las ciudades santuario. ¿Cómo podrían proteger las administraciones locales de Chicago, de Los Ángeles, de Nueva York, de San Francisco, a alrededor de 5.9 millones de indocumentados que se encuentran solo en esos lugares frente a la política de Donald Trump, que ya ha amenazado con retirar recursos federales a los gobiernos locales si estos no permiten las detenciones en esos lugares? Vamos a comenzar con nuestra entrevista para atender este tema de las deportaciones, sus mitos, las realidades, la amenaza de Trump contra casi 3 millones de mexicanos. Es Eunice Rendón, experta en migración y seguridad ciudadana, fundadora de Agenda Migrante e investigadora del Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT. Bienvenida a la tarde. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Justamente reseñaba la participación que tuviste en la revista Nexos, también acompañada del ex canciller Jorge Castañeda, respecto a que antes había 2 vuelos hacia la Ciudad de México con deportados y que en ese momento ya parecía insuficiente. ¿Está México preparado para una ola de deportaciones como se ha venido hablando? Sí, bueno, en realidad no solo son 2 vuelos. En México hay 11 puntos, como lo mencionamos en el artículo de Nexos. Hay 11 puntos en la frontera donde se reciben estos migrantes en retorno y 2 vuelos a la semana a la Ciudad de México. Entonces, eso es lo que ahorita hemos venido viendo. Hasta ahorita los números no han cambiado, lo cual es normal también porque las políticas de Trump apenas empiezan. Entonces, en caso de haber un aumento, que sí pudiera haberlo, de por sí ya veníamos teniendo una buena cantidad de deportados. Como sabes, el presidente Obama también deportó a una buena cantidad. Según datos del INAMI, que es el Instituto Nacional de Migración de México, se deportaron a 3.8 mexicanos de 2007 para acá, ¿no? Y según datos de Estados Unidos, son 250 por año, ¿no? Más o menos, de millones de deportados. Entonces, sí, ya teníamos números grandes, es a lo que me refiero, y que en este primer trimestre, pues vemos números similares a lo que se venía viendo con Obama, pero que con amenazas mayores y con casos distintos. Y lo que puede pasar en los próximos meses, pues dependerá mucho de cómo se apliquen las normativas, los lineamientos que se han publicado para dar paso a las acciones ejecutivas, es decir, los memorándums, por ejemplo. Si se aplican al pie de la letra estos memorándums, como hemos visto ya algunos casos, pues sí es posible un aumento en este número de deportaciones, pero es una cosa que todavía no sucede. Y como le decíamos ahí también en el artículo, pues es muy importante pues dar la defensa en Estados Unidos. Finalmente eso es lo que quieren también nuestros connacionales, hay que contribuir en eso. Y como te decía, en cuanto a la numeralia, seguimos teniendo estos 11 puntos con 2 vuelos semanales y que lo que sí te decía, hemos visto cambiado, que donde vemos un rasgo distinto, quizá es en uno la agresividad, por supuesto, del mensaje, el lenguaje, que es mucho más hostil, mucho más xenófobo, pero también vemos algunos casos como por ejemplo las detenciones de Dreamers que se han dado, en especial la detención de Daniel, que sigue ahí en Atlanta, en Seattle, sigue detenido, en Tacoma, y también, por ejemplo, las deportaciones que se dieron, que cambian el ánimo y que también juegan un papel importante en la salud mental. Incluso vimos uno de los deportados que se suicidó. También algunas de las cosas como el caso de Guadalupe, que esta es una mujer que fue a renovar sus papeles en el ICE, que ya había como una especie de entendimiento entre el ICE y muchos de nuestros migrantes por allá que son indocumentados, para que puedan achicar un papeleo. Justamente a la hora que Guadalupe va a hacer esta revisión, la deportan. Eso pues genera también dinámicas perversas y dinámicas distintas.
ya que la gente tiene miedo hoy de acercarse a cualquier autoridad porque siente que van a ser deportados, ¿no? Y también con este discurso de Donald Trump, que lo mostramos ahí en el ensayo en Nexos, él habla pues de criminales, de malosos, en fin. Y como vemos en el mismo artículo, pues de 500,000 deportados, solamente 27,000 han tenido realmente un delito grave. El resto pues son cosas administrativas. Casi el 85% de los deportados tiene que ver más bien con un intento de cruzar la frontera, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante y por eso hicimos este ensayo, el ex canciller y yo, de poder dimensionar realmente quiénes son los migrantes que están deportando. Muchos son guadalupes, es decir, que lo que tienen es más bien una falta administrativa o que no tienen al final del día documentos, ¿no? Y que ese es su delito. Y eso ante los memorándums que publicó Donald Trump firmados por Kelly hace un par de semanas, pues eso ya es un criminal. Es decir, ellos usaron en estos memorandos el concepto más amplio de criminal. Entonces es criminal cualquiera que no tiene documentos, es un criminal aquel que se cruza la calle por donde no debe, es un criminal aquel que se pasa un alto, aquel que no tiene algún papel. Algunas veces hemos visto también falsificación de documentos y eso también lo criminalizan al máximo al punto de la deportación. Entonces por ello lo que nosotros proponemos en este ensayo es dar la batalla vía los tribunales, poder defender a la gente, darle asesoría. Muchas veces los migrantes, tanto mexicanos como de otros lugares también de Latinoamérica, al ser indocumentados, pues se sienten que no tienen derechos, no conocen sus derechos tampoco, y en ocasiones también esto los lleva a estar más indefensos. Entonces, mucho de lo que hemos venido haciendo también en Agenda Migrante es trabajar con abogados migratorios y poder difundir algunos mensajes. Por ejemplo, en caso de que seas detenido, pues no identifiques tu nacionalidad, no digas tu estatus migratorio, apréndete el teléfono de un familiar para que puedas estar defendido, que es tu derecho, estar defendido en tu proceso. En fin, hay una gran cantidad de consejos. En caso de que toque el ICE a tu puerta, pues también no abras la puerta. Si no tiene un orden de cateo, no pueden entrar a tu casa. Pero muchas veces al sentirse vulnerables esos migrantes, pues la verdad no saben estos tips, y entonces también pues les va peor al final. Pues por eso nos hemos dado mucho a la tarea de dar información y de este tipo de ensayos, pues estarlo difundiendo en diferentes conceptos, en diferentes vertientes, y los videos también de los abogados. Pues la realidad es que hoy no ha incrementado este número de deportaciones que veníamos viendo ya con Obama de manera muy importante, quien también hizo políticas muy restrictivas en cuanto a la deportación, pero que lo que cambia mucho pues sí es la manera. Creo que el modo es distinto, el lenguaje y la amenaza juegan un papel muy importante hoy y sobre todo afectan la salud mental de la población y generan, como te decía, dinámicas que no son sanas para nadie. Se ha generado un cierto pánico que también hace que se infunda pues entre la comunidad incluso falsas noticias, ¿no? O falsas alarmas de que va a haber una redada en tal lugar y finalmente no es, ¿no? Pero lo que sí estamos viendo es este cambio más agresivo. Sí ha habido algunas persecuciones que no veíamos con ese nivel con Obama. Violatoras de derechos humanos. Sí. Claro, y creo que eso es algo muy importante lo que mencionas. Violan derechos humanos muchas de las cosas que se están haciendo. Para empezar, el deportar a padres que tienen a sus hijos que son americanos y dejar a los niños de sus padres, pues ya es violatorio de sus derechos humanos. La manera en que separan a las familias estuvo circulando en redes, incluso el titular de Human Rights Watch estuvo circulando, Vivanco, estuvo circulando un video en su cuenta de Twitter en donde claramente se ve la violación de los derechos humanos de un familiar, que está el niño incluso viendo cómo están deteniendo y atrapando a su padre. Entonces yo creo que sí es muy importante también esta dimensión. Los memorándums, por ejemplo, pues violan derechos humanos y violan principios universales, es decir, acuerdos internacionales en materia de humanismo, en materia de cooperación humanitaria, en materia, por ejemplo, de los refugiados, pues también violan estos memorándums. En caso de ser aplicados, pues no respetan nada de estos derechos humanos ni de estos acuerdos que han hecho Estados Unidos y ha ratificado a nivel internacional, ¿no? Como hablábamos del tema del refugio. Entonces es muy importante ver hasta dónde van a llegar con estas herramientas que ya tienen hoy firmadas y puestas a disposición, y va a depender mucho de cómo las autoridades locales también toman esto. Es decir, en los memorándums lo que se espera es que las autoridades locales participen también en estas persecuciones. Pero parece que Trump es intocable.
Pues me parece que no es intocable. Al final hay un sistema en Estados Unidos que, bueno, tiene ciertos contrapesos. Ya lo hemos visto, lo vimos con una de las decisiones que él tomó, que al final los jueces pudieron bajarla, que bueno, hoy toma una nueva, ¿no?, al respecto, pero pues sí, me parece que vamos a ver en los próximos días, y que hoy es muy importante la relación de México con estados, la relación de México entre empresarios, entre los gobernadores de los estados, entre la sociedad civil. Hoy hay que tener un multinivel en esta relación, que además en muchos lados de la frontera pues es totalmente interdependiente. No olvidemos que 32 estados de Estados Unidos, México es primero, segundo, tercer socio comercial de todos estos lugares. Al final los migrantes mexicanos por allá generan el 8% del PIB del país. Estos migrantes indocumentados también pagan impuestos. Es decir, hay todo un panorama que mencionar, y en donde afecta mucho pues todo lo que Trump está haciendo, no a México, sino a Estados Unidos. Agradecemos a Eunice Rendón, experta en migración y seguridad ciudadana. Gracias por estar aquí con nosotros en la tarde. Muchas gracias a ti.